Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. Amigos y hermanos, un placer estar de nuevo con ustedes para compartir una vez más el texto de las Escrituras y poder entender cada una de estas visiones. Ya vamos finalizando este estudio en el libro de Ezequiel, estas visiones que el profeta tiene y que nos deja a nosotros para poder contemplar lo que Dios tiene preparado. Ya vimos los capítulos 40 al 42 y que este capítulo 43 es como la culminación de aquellos, porque la gloria de Dios vuelve al templo. Es todo lo contrario, todo lo distinto, todo lo diferente al tono que el libro habría traído, pero que sirve absolutamente para como un final para todos, ¿no? Estos mensajes que están relacionados, que están en línea con las bendiciones reservadas de Dios para ese remanente, ese pueblo fiel, ese pueblo que se mantuvo en el tiempo, en la espera, en la confianza de que Dios haría todas las cosas para ellos, el remanente restaurado, ¿no? Entonces, lo mismo que cada creyente, cada hijo de Dios debe ansiar con deseos, con fuerza, con todo el poder, ansiar el momento cuando el nombre de Dios sea exaltado
apartado finalmente y venga para todos. El texto 2 de este capítulo dice: y aquí la gloria del Dios de Israel venía de parte del oriente, como lo mencionamos en los capítulos anteriores. Pero dice aquí: y su voz era como el sonido de muchas aguas. El sonido de muchas aguas, es decir, como un torrente de agua, como un gran caudal de agua, como un río, como un rápido que suena a medida que va avanzando. El río va haciendo un ruido estrepitoso, ¿no? Así era la voz, dice, ¿cómo eso? ¿Cómo eso? Una voz fuerte, una voz potente. Y dice, incluso la gloria de Dios que iluminaba ese lugar hacía que la tierra resplandeciera, hacía que la tierra resplandeciera. La gloria de Israel, la gloria de este pueblo, Ezequiel había descrito esta gloria del Dios que había abandonado el templo y que se dirigía hacia el este. Ahora, esa misma gloria, ¿no?, regresa, retorna para dedicar, para consagrar, para apartar el templo y allí estar la presencia de Dios. Y esta es la razón, hermanos, por la que cuando nosotros miramos el pueblo de Israel, siempre mirando hacia el templo, porque ellos entendían que la gloria de Jehová estaba en aquel lugar. Entonces, y era un símbolo de que el vivir en el exilio no era la última etapa, no era lo último que habría para ellos en esta relación con Dios. Había más, ¿no? El Dios en el que ellos creían tenía algo más para ellos, tenía algo reservado, tenía algo especial, tenía algo que ellos necesitaban. Así es que para todos los creyentes, en todas las épocas, en todos los tiempos, y para nosotros incluso, Dios tiene un futuro, ¿no?, que va más allá del conflicto, que va más allá de la crisis, que va más allá de todo aquello. Entonces, esta gloria de Jehová que nos plantea y que nos planteaba, ¿no es cierto?, Ezequiel en el capítulo 11, antes de abandonar la ciudad, esta profecía que establece que la gloria regresará, ¿no? La gloria que se apartaba a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la tosudez, a causa de levantar falsos ídolos, a costa de abandonar a Dios. Esa gloria de Jehová que abandona el templo, ahora es la gloria que retorna. Entonces, y nos describe esto, que vamos a ver más en detalle enseguida, pero el texto 43, texto 3 dice: y tenía el aspecto de la visión que vi como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. ¿Sí? Se refiere a esa visión que él había recibido en la tierra de los caldeos, ¿no?, y a la misma visión del templo. Pero aquí no aparecen querubines. El río Quebar se unía en el Éufrates y fue el lugar que se estableció, que era el lugar donde estaban establecidos los judíos cautivos en Babilonia, ¿no? En los ríos de Babilonia. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos acerca de estos cantos que ellos hacían, ¿no? Y decían, ¿cómo quieren que cantemos? ¿Cómo quieren que adoremos? ¿Cómo quieren que cantemos alabanzas a Dios en medio de este exilio, ¿no? En los ríos de Babilonia. Allí estaba, ¿no? La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da hacia el oriente. Ahora bien, entramos a describir un poco más. Una vez descrito, una vez mencionado este recinto apartado, ¿no?, en sus líneas geométricas, en sus dimensiones, en los aspectos de construcción que tendría, ¿no es cierto?, donde la gloria de Jehová estaría allí. El profeta anuncia ahora: aquí, en esta casa, va a estar la gloria de Jehová. Esta gloria que fue abandonada, que fue dejada cuando Nabucodonosor tomó y sitió la ciudad. Ahora vamos a mirar algunas cosas. Primero, el retorno de la gloria de Jehová al templo. En esta visión del ministerio profético, Ezequiel
contempla la gloria de Dios como un exiliado, como alguien que está lejano, ¿no? Como alguien que está mirando hacia lo que había ocurrido, ¿no? Ese Dios que dejó el templo, que abandonó el templo, pero para ahí estar, acompañar, convivir con los desterrados. Ahora, en esta visión, el profeta nos está hablando de este retorno glorioso de la gloria de Jehová, de la presencia de Jehová a esta morada antigua restaurada. Así es que ya han pasado los tiempos de que el templo debía ser purificado, había pasado todo aquello. Entonces Ezequiel ahora hay una nueva era de esperanza. Siempre para el creyente, siempre para los hijos de Dios habrá una era de esperanza, habrá un tiempo de esperanza, habrá una confianza de que en algún momento las cosas serían distintas. Jehová, el Dios de Israel, el Dios que ama a su pueblo, da por concluida, por terminada, por cancelada la deuda que el pecador había contraído en esta deuda de abandono, ¿no? A eso me refiero, en esta deuda de abandono. El pueblo había abandonado a Dios, por lo tanto tenía una deuda tremenda con Dios de adoración, de servicio, de humillación, para exaltar el nombre de Dios. Pero ahora se inicia esta nueva era de esperanza, pero una esperanza donde Dios sería quien gobierna, ¿no? Estaría presidido, gobernado por la presencia de Dios en este lugar santo, en este lugar apartado, en este lugar reconstruido. Ya los tiempos, los momentos de idolátricos y abominaciones abominables, valga la redundancia, para ahora entrar en un nuevo pacto, entrar en un nuevo momento, entrar en una nueva dimensión de trato con Dios, y basada ahora en que el pueblo le entregaría a Dios su corazón. Y Dios, como dice Jeremías, escribiría sus leyes en sus corazones. Entonces, el Señor entra al templo, entra a este lugar sagrado por el mismo lugar, como ya hemos mencionado, que había abandonado, por aquel lugar que había abandonado. Y aparece en toda su majestad, ¿no? En toda su majestad, escoltado guardado por los querubines, y que al movimiento de sus alas los querubines hacen un ruido tremendo, como el ruido de muchas aguas, como decíamos recién, ¿no? Como el ruido de muchas aguas. Así es que este Dios que se le había aparecido de la misma manera como lo había hecho con el pueblo en aquel tiempo cuando se apartó de ellos. Ahora, desde el atrio exterior, ¿no? Desde el atrio exterior, Ezequiel contempla maravillado la gloria de Jehová. Es decir, él está extasiado, disfrutando, maravillado de la gloria del Señor. Y cómo el Señor entra en su templo. Y su presencia, su santidad, su eternidad, su majestuosidad, lo llena todo. Eso lo hace a él sentirse que está en la platea de un gran teatro. Es el único espectador. Está teniendo esta visión. Y por lo tanto, está realmente maravillado de esto. Cuando toma la posesión de este tabernáculo del desierto, en este templo de Salomón, se nos dice que había una nube que era símbolo de la presencia de Dios. Ahora Dios va a tomar posesión de su lugar, ¿no? El lugar que en otro tiempo había abandonado por el pecado de su pueblo, en esta nueva etapa de esperanza, ¿no? En esta nueva etapa de esperanza, las cosas van a vivirse de manera distinta, a vivirse de manera diferente, ¿no?
porque el pueblo abandonará, el pueblo dejará todos sus pecados, todas sus idolatrías, sus fornicaciones espirituales, aquellas que había realizado en los lugares altos de adoración a los dioses paganos. Todo eso quedaría atrás. Y por otro lado, hay otro hecho interesante que no podemos dejar pasar por alto y que tiene que ver con el abuso de los reyes de construir sus casas, ¿no?, al lado del templo, con el propósito de ser enterrados ahí mismo. Entonces, este lugar santo, este recinto santo, no era lugar para que los reyes levantaran sus palacios, ¿no? No era lugar para eso. Sino que ahora Dios tomaría posesión de toda la colina de Sión. Así que todo eso era considerado como un territorio sagrado, dedicado exclusivamente a Jehová. Por lo tanto, de ahí viene, amados hermanos, que cuando hablamos de la santidad del templo, no abarca solo el lugar donde el pueblo se reúne para adorar, sino que tiene que ver también con todo lo demás, es decir, todo lo que está dentro de una propiedad que ha sido consagrada al culto es santa, y por lo tanto todo lo que allí se hace debe ser santo. Por eso es que todo el territorio de esta colina ahora debería ser considerado un lugar sagrado y consagrado exclusivamente a Jehová. Así es que hay un cambio ahí. El que los reyes vivieran ahí no fue de edificación, no fue de provecho espiritual, porque siempre hubieron abominaciones, hubo idolatría, hubo al interior de ellos crímenes sangrientos. Entonces no era un lugar, sin embargo, ahora era distinto. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con las casas de los príncipes y de los demás estarían en otra zona, ¿no? En otro lugar, lejos del templo. Porque ahora todo ese lugar sería consagrado. Cuando hablamos de este futuro teocrático, es decir, el gobierno de Dios, teo es Dios, y crático tiene que ver con cracia, con democracia, ¿no? Dios sería el único que gobernaría, el único que estaría dirigiendo a su pueblo. Por eso es teocracia, el gobierno de Dios. Por eso es que me encanta la oración de Jesús cuando dice, enseñando a los discípulos ahora, venga a nosotros tu reino, ¿no? Venga a nosotros tu gobierno, que tú gobiernes en nosotros, de tal forma que tú seas nuestro único jefe, ¿no? El único rey, ¿no? Por lo tanto, en el caso del pueblo de Israel en ese tiempo, Dios sería incluso el gobernador político, el que le daría las directrices. La institución, la institución de la monarquía, de tener reyes, que fue una decisión mala, terriblemente mala, por los intereses religiosos de Israel. Los reyes de Israel, y esto es lo que Dios le dice, ¿no? Los reyes se enseñorean de la gente. ¿Por qué? Porque el modelo de reinado que los israelitas tenían era el modelo de las ciudades donde habían estado esclavos, ¿no? Tenía este sentido oriental y que iba en menoscabo de las necesidades económicas del pueblo. Y por lo tanto, le quitaban, además, lo más terrible, le quitaban la autoridad gubernamental, vamos a usar el término, a Dios, ¿no?
le quitaban esa libertad a Dios, menoscababan el derecho de Dios de gobernarlo. Sin embargo, Dios lo que está diciendo, en esta era, en esta nueva era que estamos comenzando ahora, no será así, será distinto. Los reyes se irán, serán echados. Por tanto, todo esto será lugar santo, lugar dedicado y consagrado al Señor. Ahora, el profeta es invitado por Dios para que él pueda contarle a sus compañeros de exilio cuáles serían los detalles de este lugar sagrado. Ellos no deben seguir fascinados con la opulencia de los templos de Bel y de Marduk, porque la majestuosidad espiritual, diría yo, más que la majestuosidad de la construcción, la majestuosidad espiritual, sin lugar a dudas, sería muchísimo mayor que la que habían tenido aquellos. Y la característica principal es que este lugar era santísimo, es decir, era el lugar habitado por Dios. Pero ahora deben abandonar sus costumbres pasadas, todo lo que adquirieron en el exilio, toda esta abominación idolátrica que habían adquirido en el exilio, debían cambiarlo, debían sentir vergüenza de lo que habían hecho. Entonces, si ellos abandonan todo eso, se avergüenzan de ese pasado, ahora pueden volver a participar del nuevo culto en este nuevo templo. Y que a continuación el profeta comienza a describir. Y describe el altar de los holocaustos, que tiene 3 plataformas superpuestas en forma de una torre escalonada. La base inferior sobresale un codo, 52 centímetros, 51 centímetros, lo mencionamos ahí en el estudio de la semana pasada. Y es también de un codo de alto. Era como un zócalo del altar. Y tenía un reborde de un palmo, aproximadamente unos 7,5 centímetros. El altar, como tal, se levantaba sobre esta base y estaba sobre formado por, superpuesto por 3 cuadrados. El inferior, más ancho, tenía 2 codos de alto y sobresalía un codo, 52 centímetros, como ya dijimos, 51, respecto a la plataforma superior, que tenía aproximadamente unos 4 codos. Ahora, en sus 4 ángulos había, dice, 4 cuernos. Estos cuernos eran similares a los que había en el altar de Salomón, y que fue, en realidad, una copia de lo que tenían en el tabernáculo del desierto. Y el templo de Salomón también los conserva. Estos cuernos eran en la divinidad mitológica de los mesopotamios, eran símbolo de poder. Símbolo de poder. Entonces, todo esto estaba allí hecho.
Para subir a este lugar escalonado por unas gradas y los cuernos del altar que les darían a entender ahora no lo mismo que en los templos paganos, sino que les serían símbolos del omnipoder de Dios, del omnipoder de Dios, el Dios omnipotente, el Dios que tiene todo poder. Y sobre ellos se esparcía entonces la sangre de los sacrificios. Y el que se tomaba de ellos adquiría un derecho también de auxilio y de asilo. ¿Cuáles serían los ritos de la consagración del altar? El altar, que estaría enclavado en el centro del atrio interior, sería destinado para todos los holocaustos, es decir, los sacrificios en los que se quemaba toda la víctima, toda la ofrenda, y para derramar también la sangre de los animales, de las víctimas, en los sacrificios que no eran holocaustos. Y luego entonces el profeta describe el rito de la consagración, que duraría 7 días. En el primer día se sacrificaría un novillo. Parte de eso, parte de su sangre, sería derramada sobre los cuernos del altar. Y la otra parte sobre los ángulos del cuadrado o de la base o sobre el borde. Cuando habla, como dijimos el otro día, la semana pasada, la expresión sacerdotes levitas indica el pertenecer, el que el sacerdote pertenecía a la tribu de Leví. Dentro de esta tribu, como les dije el otro día, estaba la familia de Sadoc, y que es una denominación genérica para indicar personas consagradas a Dios en sus tareas sacerdotales. En otros momentos, el sentido levítico habla también de una clase sacerdotal, pero inferior en algunos. Pero Ezequiel tiene esta preferencia por la familia de Sadoc, coloca el sacerdocio levítico más arriba. El sacrificio expiatorio que aquí se habla debe realizarse en un lugar determinado por Dios, pero sin mencionar exactamente cuál era el lugar. Y se dan muchas especulaciones. El segundo día de expiación se utilizará un macho cabrío, es decir, un macho, un novillo, a los que se ponía sal, y una vez terminados los ritos de los 7 días, los sacerdotes ofrecerían los sacrificios ordinarios, es decir, el del común de las personas. Porque el templo, el altar, ya estaría purificado por el culto. Estos sacrificios ordinarios eran lo que nosotros conocemos como holocaustos, u ofrendas del todo quemada, como se conocen también, o los sacrificios eucarísticos, ¿no? Eran sacrificios, claro, que uno podría mirarlo como sacrificios no fáciles de absorber, para pedir un favor divino. Es decir,
ofrezco esta ofrenda para recibir el perdón de mis pecados. Este sistema concluyó con Jesús, porque estas ofrendas no lograban cambiar la vida del individuo. No permitían que la culpa se quitara y que la persona dejara de actuar en pecado, porque no había un cambio interior, no había un cambio en lo profundo de él. Entonces este capítulo 43 nos está hablando de eso. En nuestro tiempo, con Jesús, esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque Jesús es la ofrenda perfecta. Pero la diferencia aquí es que el oferente, el que entrega la ofrenda, es Dios mismo, en favor de su pueblo. Por lo tanto, no solo restaura al pecador, sino que quita la culpa. Y por lo tanto, Dios lo trata como un inocente. Por ello entonces es que el sentido de los sacrificios aquí cambia. El sentido de los sacrificios aquí se transforma. Y se transforma en algo realmente espectacular. Dios ofrece una ofrenda de sacrificio, de holocausto, por el pecador. Y por lo tanto, el pecador es restaurado, es perdonado, es reconciliado con Dios. Y vuelve entonces a tener esta comunión con el Dios único y eterno. No hay otra forma. Hoy, por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar por la fe el sacrificio que Cristo ya ha hecho por nosotros. Aceptar por la fe que el sacrificio que Jesús hizo es suficiente para reconciliarnos con Dios, para perdonar nuestros pecados y para hacernos merecedores de la vida eterna con Dios, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas y por la ofrenda que Dios ofreció en nuestro lugar. Así que, amados hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en un nuevo estudio tan interesante y tan importante como este. Les espero la próxima semana para que juntos sigamos dimensionando lo que Dios ha hecho en su pueblo. Un gran abrazo para todos ustedes. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí.
Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.